gracias por el pase. Efectivamente, el secuestro es un delito que genera preocupación en toda la ciudadanía. Como hemos visto en la nota anterior, esta mujer es raptada violentamente por sus secuestradores. Y justamente para hablar sobre este tema crítico, estamos con el doctor Omar Jaumet Chávez, juez de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Justicia TV. En primer lugar, para abordar este tema, díganos cómo define nuestra legislación el secuestro. El delito de secuestro está previsto en el artículo 152 del Código Penal. La misma ley señala que se sanciona con una pena no menor de 20 ni mayor de 30 años de prisión a aquella persona que es privada de su libertad sin justa causa o restringida de su libertad. Esta pena va a ir aumentando según la gravedad, puede conllevar una pena de no menor de 30 a 35 años cuando son estas circunstancias en las cuales puede haber concurrencia de 2 o más personas que contribuyen, en este caso, al secuestro, a la privación o restricción de la libertad, cuando es en agravio de funcionarios públicos o familiares de ellos, y hasta puede conllevar una cadena perpetua si se advierte que la víctima es adolescente, menor de edad, o se advierte que esta persona, la víctima secuestrada, sufre lesiones graves o su muerte. ¿Qué tipo de secuestros existen y cuáles son las características? Los secuestros generalmente están asociados a organizaciones criminales. En algunos casos pueden tener diversos motivos, ya sea temas de atentar contra funcionarios. En algunos casos también está vinculado a familiares que a veces lamentablemente tienen disputas o conflictos patrimoniales y ese es motivo para el secuestro. En algunos casos, lamentablemente, a veces personas mayores de edad, mayores de 65 años, que a veces están en un estado de capacidad que no pueden rechazar estos actos o no son conscientes de estos actos, también son objeto de secuestro, como también a veces menores de edad. En estos casos últimos, ya sea adolescentes, sea personas mayores de 65 años, la legislación contempla una cadena perpetua. Los otros casos que hemos mencionado pueden conllevar penas que pueden fluctuar entre 30 a 35 años de prisión. ¿Qué factores se toman en cuenta, doctor, finalmente para poder determinar la pena? El tipo penal establece modalidades. La idea que va a tener que elaborar la Fiscalía para que sea establecido la fijación de la pena va a ser que en su teoría del caso va a tener que demostrar esas modalidades agravadas, ya sea cometido este hecho por 2 o más personas. No exige organización criminal y esto puede conllevar una pena de más de 30 años a 35 años de prisión, o también en casos más fáciles de probanza para la Fiscalía, cuando se advierta que la víctima pues, es menor de edad o es mayor de 65 años, o se advierta que sufre una lesión. La Fiscalía, si demuestra que esa lesión ha sido una lesión grave, esto va a conllevar la cadena perpetua para los agentes que han cometido ese secuestro. Si no llega a la gravedad, pero sigue siendo una lesión, la pena puede fluctuar entre más de 30 a 35 años de pena privativa de la libertad. Doctor, ¿y estas pruebas cómo se recopilan o cómo se evalúan? Generalmente estos delitos de secuestro a veces se hacen en las calles, en los lugares, en vías públicas, y generalmente las técnicas de probanza que hace la Fiscalía en colaboración con la policía es a veces capturar las imágenes de pantalla, los videos, las cámaras de videovigilancia, testigos, interceptar comunicaciones. Todas estas pruebas pueden facilitar la manera en la cual se ha producido el secuestro, como también pruebas indirectas que evidencian las motivaciones por las cuales a una persona se le puede atribuir ese secuestro. Y es lo que ha sucedido en esta nota que acabamos de ver, ¿no? Una mujer que aparentemente está conversando con su agresor es secuestrada y raptada, llevada a un auto, ¿no? Se supone que ahí también existen los cómplices, están ellos. En el caso de concurrencia de 2 o más personas, la legislación penal establece que se va a aplicar una pena de cadena perpetua. Es más, la legislación penal ahora es más amplia porque dice que van a calificar con la misma pena tanto los que brindan información y facilitan con ello el secuestro. Es decir, no necesariamente van a ser los autores los que van a recibir la pena más elevada y los cómplices una pena más baja.
La legislación penal señala que si se advierte que hay complicidad en facilitar información o coadyuvar, en este caso, a facilitar ese secuestro, la legislación contempla que en estos casos tanto los cómplices como los autores van a recibir la misma pena. ¿Y cómo se aborda la reincidencia en estos casos de secuestro? La legislación penal establece en sus partes general, artículos 45 y 46 y siguientes del Código Penal, modalidades o circunstancias agravadas por las cuales, si se advierte que hay una reincidencia, es decir, una persona que comete más de 3 delitos en un periodo de 5 años, o habitualidad, en estos casos contempla aumentar la pena al máximo que ya tiene. Ejemplo, si la pena supera de 30, es no mayor de 30 años, se puede establecer una circunstancia agravante por el cual esa pena se va a adicionar más allá de los 30 años. Doctor, y por otro lado, una vez que estos secuestradores son captados, detenidos y juzgados, ¿cuál es el rol y los derechos que tienen las víctimas, ¿no? Porque ellas enfrentan sin duda problemas psicológicos graves. Correcto. En esos casos se debe ver que la legislación penal, cuando resarce los daños, no solamente resarce los daños económicos, el patrimonio que se haya causado lesiones, sino también se resarce los daños personales. Y cuando se habla de daños personales, se trata de resarcir económicamente todo lo que sea necesario para recuperar la integridad física, psíquica o psicológica de la víctima. No solamente es un tema patrimonial, sino también el juez penal tiene que velar por resarcir los daños psicológicos, mentales que hayan sido causados a la víctima. ¿Qué medidas viene implementando el Poder Judicial para asegurar la protección de las víctimas y también de que estos secuestradores paguen una condena justa? ¿Cree que el estado de emergencia es efectiva? Los estados de emergencia son parte de la política de los gobiernos centrales, no solamente de Perú, sino de varios países, los cuales se dan en circunstancias muy excepcionales para poder combatir o prevenir actos específicamente de alarma o de riesgo grave para la sociedad. En esos casos, cuando hay situaciones de estado de emergencia, es cuando el Poder Judicial tiene que intervenir con más acuciosidad, con más ponderación, porque el estado de emergencia genera restricciones de ciertas libertades, libertades de reunión, de temas de detenciones, y eso va a conllevar que el Poder Judicial en esos casos tiene que tener mucho cuidado de evaluar si realmente la detención que se dio en un estado de emergencia fue ponderado razonable al motivo por el cual fue tal declaratoria. Y ahí se ve la función tutelar, en este caso de ponderación que tiene que tener el Poder Judicial para, claro, juzgar, declarar culpable a los que realmente cometieron el delito, pero también para tutelar los derechos de todas las personas que hayan sido detenidas en un estado de emergencia. Y también hay que evaluar los protocolos que plantea también el Estado para poder poner estas medidas. Correcto, ahí ya el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema ha establecido ciertos requisitos en los cuales tiene que haber la flagrancia, relacionados a lo que es la inmediación personal y temporal, es decir, que hayan razones suficientes para detener a una persona, y todos esos aspectos tiene que ponderar el juez para que llegar a una justicia, pero una justicia que respete derechos y que no parezca más bien un instrumento de venganza. Muy bien, doctor, gracias por habernos acompañado a través de la señal de Justicia TV. Sin duda, el Poder Judicial a través de estas medidas y penas busca combatir el secuestro, no solamente asegurar la protección de las víctimas, sino también de que estos secuestradores reciban un castigo justo y rápido. Vamos con ustedes a estudios.